Debe ser impuesta a Ricardo Llosa la medida cautelar establecida en la fracción 14ª del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en concordancia con el numeral 19 constitucional. En virtud de que ninguna de las medidas cautelares establecidas dentro del catálogo correspondiente satisface los objetivos fundamentales para tal efecto, la medida cautelar solicitada, consistente en la prisión preventiva, es la única que garantiza la presencia del imputado, la seguridad de la ofendida y del testigo y la no obstaculización del procedimiento, pues atendiendo a la tesis con número de registro 2016873, la prisión preventiva no es de aplicación exclusiva para los delitos considerados como graves, sino que su solicitud debe ser atendiendo a la naturaleza del delito y de la pena y a los riesgos en que incurren la víctima y la comunidad, en cuyo caso es necesaria su imposición, pues permitir que Ricardo Llosa continúe su proceso en libertad generará incertidumbre respecto a si el imputado permitiría que se administre correctamente la impartición de justicia por un hecho en el cual se presume su participación. Para sustentar la medida cautelar solicitada, deben de coexistir circunstancias que no permitan satisfacer los objetivos mencionados, en cuyo caso incurre Ricardo Llosa, pues derivado de los reportes policiales realizados al momento de su detención, esta pudo materializarse gracias al trabajo conjunto a raíz de la llamada de emergencias y la monitorización del imputado, culminando en su detención por conducir a exceso de velocidad. Es importante mencionar que de no ser detenido por esta causa, Ricardo Llosa hubiese logrado su propósito inicial, es decir, huir del lugar de los hechos y sustraerse de la acción de la justicia, generando con ello un comportamiento negativo encuadrado en los supuestos del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, la actitud que el imputado pudiera tener respecto al conocimiento de la penalidad del delito genera también un riesgo de sustracción, ya que dicho delito se castiga con pena privativa de la libertad que va de entre 40 a 60 años de prisión, además de una sanción de 500 a 1000 días multa. En tal sentido, con la finalidad de evitar pasar más de la mitad de su vida en prisión, Ricardo Llosa pudiera sustraerse de la acción de la justicia. Es un factor que no debe ponderarse aisladamente, sino que debe de considerarse en conjunto con los demás supuestos del artículo en comento, con base en la tesis con número de registro digital 2018459. Por lo tanto, atendiendo al estudio de riesgos procesales, se establece que Ricardo Llosa posee familiares en el exterior de la República, entre ellos su hermano Domingo, con quien vivió en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, durante un tiempo de 5 años, manteniendo una buena relación. Por lo tanto, el imputado posee las facilidades para sustraerse del país y con ello generar un riesgo latente para su incomparecencia en el presente proceso. Compaginado con lo anterior, se establece que Ricardo Llosa manifestó que de todo esto se iba a enterar Darío Dumas, actual presidente municipal de Amanilco, lo cual, con base en el artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se genera una obstaculización al desarrollo del proceso, pues este servidor público pudiera influir para que las personas bajo las cuales está al mando la investigación influyan de manera negativa en la misma, ya sea que informen o que no permitan que los coimputados se presenten legalmente en el proceso. Además, al no existir hasta este momento registro material del arma con la que fue quitada la vida a Ana Rodríguez, el no imponer esta medida cautelar al imputado generaría un riesgo para que él oculte, modifique o destruya dicha arma, generando, reitero, una obstaculización al proceso. Finalmente, la Ley General de Víctimas situaba a Ana Rodríguez como integrante de un grupo vulnerable, siendo este el de los periodistas, actividad que tras múltiples amenazas motivó su deceso a raíz de la publicación del artículo Mujeres desechables ante la trata de personas en Amanilco, en donde se expone una red de trata de personas involucrándose a Darío Dumas y a Tomás Kundera, siendo este último el dueño de base de taxis Kundera, lugar donde labora el imputado y que funge como sitio involucrado en dicha red. Fue a raíz de esta publicación que le fue arrebatada la vida a la víctima, causando con ello el mayor daño posible al bien jurídico tutelado, concretamente la vida, con lo cual se generó una afectación directa a Daira Rodríguez, hija de la Hoyo Oxisa, y a quien el artículo 4 de dicho ordenamiento sitúa como víctima indirecta en el proceso. Por lo tanto, al ser dependiente económica y descendiente de la víctima, la imposición de esta medida cautelar generaría que no se violente su esfera jurídica, además de que le sea reparado íntegramente el daño causado por la pérdida de su madre. Asimismo, Alba Lorca, como testigo único de esta fiscalía, se encuentra ante un riesgo latente, pues Ricardo Llosa pudiera tomar actitudes que atenten en contra de la integridad de este testigo, generando que en el momento procesal oportuno no se presente a declarar respecto a los hechos ya mencionados.
En conclusión, su señoría, derivado de la justificación realizada por esta Fiscalía por la imposición de la medida cautelar solicitada, se advierte que se encuentra legalmente justificada, que es necesaria su imposición por no existir ninguna otra que satisfaga los objetivos ya mencionados, y que es tanto proporcional como idónea al hecho que se le imputa a Ricardo Llosa. Por tal sentido, debe ser impuesta a Ricardo Llosa la medida cautelar ya precisada. Nada más que manifestar. Su señoría, con base en la solicitud planteada por parte del agente del Ministerio Público de imponerle a mi representado la medida cautelar de última ratio consistente en la prisión preventiva, esta defensa manifiesta que se encuentra totalmente en desacuerdo con que les impuesta dicha medida cautelar contenida en el artículo 155, fracción 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues esta defensa se pregunta, ¿es idónea y proporcional la medida cautelar que el agente del Ministerio Público solicita le sea impuesta a Ricardo Llosa? Si bien es cierto, el delito que se le atribuye y por el cual fue vinculado a proceso es el de feminicidio, previsto y sancionado en el artículo 325 del Código Penal Federal y que es considerado como delito grave para que le sea impuesta la prisión preventiva, también es cierto que de acuerdo a lo establecido en el artículo 156 del Código Penal Federal, establece que para que se pueda determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida cautelar a imponerse, debe ser primeramente tomado en cuenta lo que se establece en base al informe de análisis de evaluación y riesgos procesales emitido por la autoridad responsable. En este sentido, la unidad de medidas cautelares y de suspensión condicional del proceso debe esclarecer de manera objetiva, imparcial y neutral la medida cautelar menos lesiva para el imputado. Es entonces que la medida cautelar que el agente del Ministerio Público solicita no resulta proporcional ni idóneo, pues la representación social trata de justificar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, argumentando que se trata de un delito que amerita la prisión preventiva y que existe un posible riesgo y temor fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia. Sin embargo, cabe resaltar que esto no justifica de manera objetiva la idoneidad de la medida, pues del informe de análisis de riesgos procesales se desprende que mi cliente cuenta con un domicilio particular ubicado en calle Argentina, número 86 de la colonia Barroquismo Américo del Porvenir, y que actualmente sus documentos migratorios, tales como su visa y pasaporte, se encuentran vencidos desde el año 2013, situación que le impide ingresar a los Estados Unidos de América y que desde esa fecha no ha vuelto a salir del territorio mexicano. En este sentido, la probabilidad de que exista un posible riesgo de sustracción de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia es media, siendo estos algunos factores que le benefician a mi representado y que la representación social ha sido omisa en manifestar. Aunado a ello, Ricardo Llosa vive en su domicilio particular con su esposa desde el año 2014, Alicia Carrol, y actualmente se desempeña como encargado de un sitio de taxis ubicado en la avenida Rusia, entre calle Honduras y Guatemala. Además de que, tal y como se establece en la base de datos consultada por esta Fiscalía, mi cliente no cuenta con ningún dato de antecedente penal ni de adicción a alguna sustancia psicotrópica que pueda suponer un riesgo o riesgo o peligro para las víctimas, testigos o ofendidos. Es por esto que, a juicio de esta defensa, considera que la medida cautelar que se le desea imponer al imputado resulta excesiva, sin que el Ministerio Público justifique con argumentos válidos que la imposición de esta medida justifica los argumentos contenidos en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de que esta medida resulta la más lesiva para el imputado. Hay que recordar que las medidas cautelares se caracterizan por ser de carácter personal, es decir, que deben ser solamente impuestas al imputado y no trascender a terceras personas, y excepcionales, es decir, que no deben ser aplicadas en todos los casos. En este sentido, si se le aplica la medida cautelar de prisión preventiva a mi representado Ricardo Llosa, no solamente se estaría viendo afectado él, sino que también se estaría afectando a su esposa, quien depende económicamente de él y que actualmente sufrió un accidente de tránsito, por lo cual requiere los cuidados y atenciones de mi representado. En este sentido, es que a juicio de esta defensa considera que no resulta necesario ni pertinente la imposición de ninguna de las medidas cautelares, y que, en caso de ser necesario, suponiendo sin conceder, le sean impuestas las medidas cautelares contenidas en el artículo 155, fracción primera y quinta, consistentes en la presentación periódica ante el juez o autoridad que designe el juez, con una periodicidad de 30 días, con la finalidad de que el imputado pueda acudir a la vigilancia que esta autoridad designe, sin necesidad de que se le tenga que impedir su trabajo. Además, la fracción quinta, la cual establece la prohibición de salir del territorio o localidad donde habita la persona. Su señoría, considerando lo antes mencionado por la defensa, esta representación social
quiere manifestarse al respecto diciendo que se debe imponer una medida cautelar idónea y proporcional. Y la prisión preventiva cumple con los criterios fundamentales de preservar la vida y la seguridad de la víctima indirecta conforme al artículo 4 de la Ley General de Víctimas, Daira Rodríguez, quien es hija de la hoy occisa Ana Rodríguez, que en vida fungió como periodista y cuya profesión se cataloga como de riesgo con base en la Ley General de Víctimas. Además de que en vida fue también amenazada, así como su hija Daira Rodríguez. También hacer mención de su señoría de que existe el temor fundado de que el hoy imputado Ricardo Llosa pueda sustraerse de la acción de la justicia, ya que, como lo menciona la defensa, tanto la visa como el pasaporte se encuentran vencidos. Sin embargo, este órgano técnico investigador no lo encuentra como un impedimento para poder abandonar el país, ya que al acudir a la Unión Americana, específicamente en el estado de Chicago, se estaría reuniendo con su hermano, con quien establece una muy buena comunicación y además lo podría apoyar para su posterior sustracción. Por consiguiente, la defensa hace hincapié en que Ricardo Llosa vive con su esposa, de nombre Alicia Carr, y que esta última depende económicamente de él. Sin embargo, dentro de la carpeta de investigación que nos ocupa el día de hoy, no obra constancia alguna o certificado médico que acredite que efectivamente Alicia Carroll es víctima de algunas lesiones provocadas por algún accidente, a dicho del imputado Ricardo Llosa, y que además no sea capaz de mantener su calidad de vida. Es por esto que la representación social reitera su solicitud de que sea impuesta la medida cautelar prevista en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su fracción 14ª al ciudadano Ricardo Llosa, ya que ninguna otra medida cautelar sería lo suficientemente buena para preservar la vida y la seguridad de la víctima indirecta, Daira Rodríguez. Es cuanto. Su señoría, atendiendo a la contestación vertida por parte del agente del Ministerio Público de imponerle a mi representado la medida cautelar de última ratio consistente en la prisión preventiva contenida en el artículo 155, fracción 14ª del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa manifiesta que se encuentra totalmente en desacuerdo con que le sea impuesta dicha medida cautelar, pues tal y como lo refiere el agente del Ministerio Público respecto a que Alicia Carroll no sea considerada como dependiente económica de mi representado y que según su criterio no existe ni obra dentro de la carpeta de investigación algún certificado de lesiones médicas que acredite que efectivamente Alicia Carroll sufrió o fue víctima de un accidente de tránsito, esto resulta irrelevante para la defensa, ya que si bien es cierto, tal y como se establece en el informe de análisis de evaluación y riesgos procesales, el cual establece que efectivamente Alicia Carroll sí depende económicamente de mi representado, por no contar con un trabajo estable. Por lo que a consideración de esta defensa, por lo que a juicio de esta defensa considera que la medida cautelar que la agente del Ministerio Público solicita resulta la más lesiva para que le sea impuesta, ya que al verse privado Ricardo Llosa de su libertad, se le estaría impidiendo el hecho de que pudiera satisfacer los recursos económicos y necesidades que requiere su esposa. Es cuanto, su señoría.